Ok, hoy sí. Entonces, como les decía, el primer ejercicio es para aplicar el método de la disección para hacer una aproximación de este número, en este caso es raíz cuadrada de 3 con una precisión de 10 a la menos 4 a través del algoritmo de la disección. Entonces, lo primero que les pide o lo que deberían de hacer es las primeras partes, más que todo explicativo. Es decir, deben de explicar la condición que se debe de cumplir en el intervalo que van a tomar para garantizar que la solución está en ese intervalo que van a tomar. Deben de explicar lo que es el algoritmo, en qué consiste y explicar cómo se calcula el error para la tolerancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, em, la condición que debe de cumplir el intervalo es que si yo evalúo una función en los extremos del intervalo, el valor que me dé en cada uno debe de ser diferente. Si en uno me da más, el otro debe de ser menos, o si en uno me da menos, el otro debe de ser más. Ya lo vamos a ver más adelante. El explicar el método de la bisección es más, o el algoritmo es más que todo los pasos que deben de seguir, que deben de calcular el punto medio, luego evaluar la función en el punto medio y, y hacer el cambio del intervalo para ir acotando la solución y luego ir lo demás que pide lo que es el algoritmo. También cómo se calcula el error, deben de explicarlo, es decir, en lo que les pide lo primero que explicar el método es simplemente que ustedes mencionen estas tres cosas, el intervalo, el algoritmo y el error. Ahora, en este caso solo me han dado un número, no me han dado una función. Entonces yo debo de encontrar o construir esa función. ¿Cómo voy a construir esa función? Yo, yo parto de que tengo una función de la forma f de x igual a cero. Y asumiendo que x es la solución de la función, por eso la tengo igualado a cero. Entonces, como me dice que este número, raíz cuadrada de 3 es el que debo de aproximar, yo asumo que ese valor de x es este número que debo de aproximar, es como la raíz de la función. Entonces, por lo tanto, yo tengo a raíz cuadrada de 3 como la solución de una función. Ahora, ¿cómo comienzo a construir esa función? Lo primero que hago es poner x igual a raíz cuadrada de 3. Luego para quitarme esta raíz, elevo al cuadrado a ambos términos de la ecuación. Tendría x al cuadrado, raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Entonces, el x al cuadrado me queda igual, pero la raíz se va con el cuadrado del exponente. Entonces, solo me queda 3. Ahora este 3 en este lado está sumando, al otro pasaría a restar. Entonces me queda x al cuadrado menos 3 igual a 0. Como tengo esta ecuación igualada a 0, y yo sé que el f de x es igual a 0, por lo tanto pongo que f de x es igual a x al cuadrado menos 3. Entonces ya encontré la función con la que debo de trabajar. Lo siguiente que hago es encontrar el intervalo a, b que cumpla las condiciones que le mencionaba en el literal a. Al evaluar la función en un extremo del intervalo y la función en el otro extremo del intervalo, en este caso b, los signos tienen que ser diferentes. Y eso se hace denotando que al multiplicar los resultados es menor que cero. ¿Por qué es menor que cero? Porque si este es menos y este es más, entonces menos por más me daría menos. Eso es menor que cero. Igual si en el primero es más y en el segundo es menos, más por menos es menos y siempre estaría obteniendo un número que es menor que cero. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta. Bien, asumiré que no tienen dudas.
Entonces, lo siguiente que voy a hacer es cómo encontrar ese intervalo. Porque si se fijan en esta ecuación, tengo un x al cuadrado, por lo tanto, yo sé que tengo en un polinomio dos raíces, pero solo me interesa encontrar una, que en este caso sería el de la parte positiva. Entonces, me puedo apoyar haciendo un gráfico. En este caso, les presento como el gráfico. Si yo grafico el x al cuadrado menos 3, me da que es esta función. Y yo podría tomar ya sea este intervalo de acá o este otro intervalo para encontrar estos puntos. ¿Cómo me decido cuál de esos intervalos tomar? Por ejemplo, si yo lo acerco, entonces yo podría tomar el intervalo menos 2, menos 1, o puedo tomar el intervalo 1,2. Entonces, ¿cómo decido cuál de ellos? Pues me fijo en el número que estoy buscando. Si recuerdan, el número que yo estoy aproximando es raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, ese número tendría que estar en la parte positiva. Por eso yo decido quedarme con el 1,2, ese intervalo. Otra forma de hacerlo, si no lo quieren graficar, es igual fijarse en el valor. Por ejemplo, si ustedes hacen en la calculadora raíz cuadrada de 3, eso les da que es 1 punto y fracción. Entonces, como el valor es 1 punto y ciertos decimales, entonces eso está entre el intervalo 1 y 2. Entonces esas son como las dos formas que ustedes pueden hacer para graficarlos. Igual para hacer las gráficas, no sé si, por ejemplo, este link es de donde he sacado esta gráfica, que es como una plataforma online donde es bastante, digamos, bastante interesante porque pueden hacer varias cosas según una función, incluso pueden derivar o integrar, ¿verdad? No sé si ya la habían ocupado antes, pero si al caso no la conocían, lo pueden ingresar en este y pueden hacer gráficas, derivadas, integrales y otras cuestiones más. Ahí según ustedes pueden explorar en qué les puede ayudar si aún no la conocían, ¿verdad? Eh, Bien, continuando, ya encontré ese intervalo. Entonces, como ya encontré ese intervalo, voy a verificar que cumple con la condición del teorema que hemos utilizado del método de la bisección y el que les he estado mencionando del literal A. Es decir, yo tengo que el valor de A, recuerden que mi intervalo es A, B. Entonces, y si yo digo que mi intervalo es 1,2, entonces A es igual a 1 y B se tendría que ser igual a 2. Entonces voy a evaluar la función en cada uno de los extremos, tanto en A como en B. Primero hago la función evaluada en A. Eso sería A al cuadrado menos 3, pero yo sé que A es igual a 1, entonces en vez de A pongo 1, me quedaría 1 al cuadrado menos 3. 1 al cuadrado es 1, menos 3, eso me daría menos 2. Entonces f de A es igual a menos 2. Ahora cuando B es igual a 2, aquí por favor ustedes hacen la corrección que este tendría que ser un valor este tendría que ser B. A ver, eh, no me deje editarlo acá, pero aquí ustedes le ponen que es B. Entonces f de B es igual a B al cuadrado menos 3, pero yo sé que B es igual a 2, entonces en vez de B pongo 2, 2 al cuadrado es 4, y 4 menos 3 sería 1. Entonces cumple la condición que los signos son diferentes. Y lo que les decía, al hacer la multiplicación, f de A por f de B es igual a menos 2 por 1, eso es menos 2, y menos 2 sería menor que 0. Por lo tanto, sí cumple la condición. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, veo que alguien me ha preguntado ahí.
Hola, licenciado, buenas noches. Es que fíjese que por un momento no veía su pantalla cuando usted estaba explicando eso. No sé si lo puede volver a explicar. Ok, ahí si en algún dado caso dejan de ver la pantalla o el audio, entonces me pueden interrumpir en el momento. No, no tengo ningún problema. Bien, no sé desde qué parte, si esta parte sí logró visualizar de cómo deducir la Sí, esa función. parte sí. Ok, la parte Donde de la dice gráfica, encontrar el intervalo. Esa parte. vaya, vaya, para encontrar el intervalo, lo que deben hacer es buscar esos valores tal que al evaluarlo en los extremos, eso me dé menor que cero. Es decir, yo debo de encontrar un intervalo donde evalúe la función en un extremo y la función en el otro extremo, y los signos tienen que ser diferentes. Si en el primer caso me da más, en el segundo caso me tendría que dar menos, y viceversa. Si en el primer caso me da menos, en el segundo caso me tendría que dar más, para cumplir que al hacer la multiplicación de esos números siempre sea menor que cero. Entonces, ¿cómo puedo encontrar ese intervalo? Una forma de hacerlo es graficando la función. Y les mencionaba que, por ejemplo, aquí les dejo el link donde he graficado la función. No sé si ya conocían esta herramienta, que es una plataforma online donde pueden hacer gráficas, derivadas e integrales, incluso un poco más de cosas, ¿verdad? Entonces, les puede funcionar. En este caso, yo escribo la función y me da esta gráfica. Entonces, de esta gráfica yo tengo dos raíces, que sería este que está cerca de -2 y es otra raíz que está cerca de 2. Si yo lo acerco un poco la gráfica, yo podría tomar este intervalo de -2 a -1 porque sé que ahí está una raíz. O puedo tomar el intervalo de 1 a 2 porque ahí sé que tengo una raíz. Pero en este caso ustedes ya le dieron un número, que ese número es raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, ese número tiene que estar en la parte positiva. Por eso me quedo con el intervalo 1,2. Hasta allí no sé si estamos bien. Sí, hasta ahí estamos bien. Porque otra forma de hacerlo es, por ejemplo, si ya tienen un número, entonces ustedes ven, si no quieren graficar, por ejemplo, sino que lo quieren hacer como un poco más rápido, pero ya tienen un número, que en este caso sería raíz cuadrada de 3. Al hacerlo en calculadora, eso les da que es 1 punto y decimales, ¿verdad? Entonces, ese 1 punto y montón de decimales tiene que estar entre el intervalo de 1 a 2. Por eso ahí lo pueden hacer, ¿verdad? Si les diera que, por ejemplo, el número aproximado es 5,7 y montón de decimales, entonces tendrían que ustedes escoger el intervalo entre 5 y 6, por decirles algo, ¿verdad? Pero en este caso me quedo con el intervalo 1,2. Entonces ahora vamos a ver si cumple esta parte, que al evaluar los extremos y hacer la multiplicación me da menor que cero. Entonces eso es lo que hago acá. Yo tengo que A es igual a 1 y B es igual a -2. Aquí les decía que deben hacer la corrección, que no es f de A, sino que tendría que ser f de B. Y siempre recordando Solo que la una función... pregunta. ¿Sí? ¿De dónde sale A igual 1 y B igual 2? ¿De los intervalos que nos dan o cómo? Sí, del intervalo. Porque como tenemos que encontrar un intervalo A, B, este de acá, A, Sí. B. Entonces, yo digo que mi intervalo es 1,2. Entonces, por eso a le pongo que es 1 y a b le pongo que es 2. Esto yo lo asumo, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso aquí digo que a es igual a 1 y que b es igual a 2, por ser los extremos del intervalo que he escogido. Si su intervalo fuera 6,7, entonces a sería 6 y b sería 7. Y así dependiendo
el intervalo que ustedes escojan. Entonces, ahora vamos a hacer uso de esta función que hemos encontrado, que f de x es igual a x al cuadrado menos 3. Entonces, esta es la función que vamos a utilizar de aquí en adelante del ejercicio. Entonces, como yo sé que a es igual a 1, evalúo el valor de a en la función, que sería a al cuadrado menos 3. En vez de a pongo 1, 1 al cuadrado es 1, menos 3 sería menos 2. Ahora para b igual a 2, aquí le ponen ustedes b, f de b es igual a b al cuadrado menos 3, b es 2, entonces sería 2 al cuadrado menos 3, 2 al cuadrado es 4, y 4 menos 3 sería 1. Por lo tanto, al hacer f de a por f de b, f de a es menos 2 y f de b es 1, entonces menos 2 por 1 es menos 2 y menos 2 es menor que 0. Entonces sí cumple la condición. No sé si hasta ahí estamos bien. Sí, hasta ahí estamos bien. Ok. Entonces esa es como la primera parte, ¿verdad? Lo siguiente es que ustedes muchas veces comienzan, por ejemplo, el método de la bisección, deben de estar haciendo muchas interacciones hasta llegar a un valor de tolerancia. Pero ¿cómo encuentro esa tolerancia o ese error? ¿O cómo sé cuántas interacciones hacer? Entonces, para eso yo ocupo lo que es esta fórmula, que b menos a sobre 2 a la n siempre debe de ser menor o igual que la tolerancia. En este caso, la tolerancia me han dicho que es 10 a la menos 4. A ustedes les pueden poner 10 a la menos 7, pero al final solo es un número, ¿verdad? El procedimiento es el mismo. Igual ocupo los extremos del intervalo. B yo sé que es 2 y A yo sé que es 1. Entonces 2 menos 1 es 1. Tendría 1 sobre 2 a la n, menor o igual que 10 a la menos 4. Este 2 a la n está dividiendo, al otro lado pasaría a multiplicar, por eso lo tengo aquí en este extremo. Y este en este caso lo podría asumir que está multiplicando porque está el solo. Entonces al otro lado pasaría a dividir, que sería esta parte de acá. Entonces, como este 10 a la menos, tengo 1 sobre 10 a la menos 4, eso es lo mismo que tener 10 a la 4. Solo lo pasé del denominador al numerador y me cambia el signo del exponente. Y eso es menor o igual que 2 a la n. Ahora le aplico el logaritmo natural a ambos lados de la desigualdad. Entonces tendrían logaritmo natural de 10 a la cuarta menor o igual que el logaritmo natural de 2 a la n. Por propiedades del logaritmo, yo sé que el logaritmo natural de 2 a la n es el exponente, lo pongo como multiplicador, y la base le aplico el logaritmo. Entonces tendría n logaritmo de 2. Este logaritmo de 2 está multiplicando con la n, al otro lado pasaría a dividir. Entonces ahora tendría el logaritmo natural de 10 a la cuarta sobre el logaritmo natural de 2. Eso es menor o igual que n. Al hacer esto en la calculadora, a ustedes les da que es 13.287 y más decimales. Entonces, ustedes lo aproximan. Este número tiene que ser menor o igual a n. Pero como las interacciones o los pasos que van a hacer son números enteros, lo aproximan al número mayor, que en este caso sería 14. Entonces, ustedes con 14 iteraciones van a encontrar la solución dentro de la tolerancia que les han pedido. No sé si hasta ahí estamos claros o les quedó alguna duda en algún paso. Estamos claros. Ok. Entonces, ya sé que debo de hacer 14 iteraciones. Ahora lo que hago es utilizar la fórmula.
tengo la fórmula f de x igual a x al cuadrado menos 3. Ya lo evalué en 1, eso me daba que era menos 2, por lo tanto eso es un valor negativo. Esto lo debo de tomar muy en cuenta porque es lo que voy a ir intercambiando. Para b igual a 2, al evaluarlo me dio 1, perdón, por lo tanto ese es un valor positivo. ¿Por qué nombro eso como valor negativo o positivo? Porque dependiendo del valor de c, es el que yo lo voy a sustituir tanto por A o por B. Si al evaluar la función en este C me da negativo, entonces lo voy a hacer el cambio con A. Pero si me da positivo, lo voy a hacer el cambio con B para este caso. Entonces ya se lo voy a explicar más adelante. ¿Cómo encuentro ese C o quién es ese valor de C? El valor de C es el punto medio. Y el punto medio del intervalo que tengo es A más B entre 2. ¿Cómo encuentro el error? El error yo lo calculo haciendo B menos A entre 2. Entonces son estas dos fórmulas las que yo voy a ir utilizando y evaluando la función en este valor de C que voy a ir encontrando. Entonces hago la primera interacción. Sería A es igual a 1 para este caso, B es igual a 2. Empiezo desde ese punto. Encuentro el valor de C. C es igual a más B entre 2. En vez de A pongo 1. En vez de B pongo 2. Y 1 más 2 sería 3. Entre 2, eso les da 1.5. Entonces yo tengo que C es igual a 1.5. Lo siguiente que hago es evaluar la función con el valor de C. Entonces tendría C al cuadrado menos 3. En vez de C pongo 1.5 al cuadrado menos 3. 1.5 al cuadrado es 2.25 y 2.25 menos 3, eso les da menos 0.75. Entonces les dio un valor negativo. ¿Qué significa que me haya dado un valor negativo? Lo que significa que en la siguiente interacción el valor de A ya no va a ser 1, sino que el valor de A va a ser 1.5. Es decir, el valor de C sustituye la posición de A. Es como que ustedes tengan, eh, se lo voy a hacer acá. Eh, bien, ustedes tienen el intervalo, por ejemplo. Permítame. Aquí tienen el valor de A. Aquí tienen el valor de B. Entonces, aquí habíamos visto que les daba, al evaluar la función en A, les daba un valor negativo. Y en cambio acá, al evaluar la función en B, les daba un valor positivo. Entonces, en la primera interacción, ustedes encuentran el valor de C, que es, que es, que sería en este punto de acá, y al evaluarlo, es decir, hacer f de C, eso les da que es negativo. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque ahora su nuevo intervalo ya no va a ser A, B para la segunda interacción. Para la segunda interacción sería, su intervalo sería, perdón, para la segunda interacción su intervalo sería C, B. Entonces aquí ustedes tenían el valor de A hasta B. Pero ahora su nuevo, este sería como el primer paso. Ustedes parten del intervalo A, B. Pero en el segundo paso ya les queda el intervalo C, B. Aquí era
1,2 y aquí va a ser 1.5,2. Es lo que se hace en esta parte de acá. Entonces, calculan el error, que sería, en este caso, B menos A entre 2. Aquí se me olvidó ponerle la fórmula, pero en esta parte de acá arriba está B menos A entre 2. Entonces, solo lo sustituyo. Sería 2 menos 1, ese es 1, entre 2, 0.5. Y mi tolerancia es 0.0001. Entonces todavía no he llegado. Hago la segunda interacción. Y aquí es donde les decía que ahora A va a ser 1.5 y B va a ser 2. Por lo tanto, vuelvo a calcular un valor de C. Siempre la misma fórmula, A más B entre 2. Solo que ahora en vez de A es 1.5 y en vez de B sería 2. 1.5 más 2, eso les da 3.5. Entre 2 les da 1.75. Ahora, si ustedes evalúan la función en C, tendrían C al cuadrado menos 3. En vez de C, pongo 1.75 al cuadrado menos 3. 1.75 es 3.0625 menos 3. Eso les da 0.0625. Ahora ese resultado les dio positivo. ¿Qué significa que les haya dado positivo? Lo que significa es que el valor de C para la tercera interacción ya no va a sustituir a A, sino que va a sustituir al valor de B. Pero eso es para la siguiente interacción. Ahora calculo el error. El error es B menos A, sería 2 menos 1.75. Eso es 0.5, entre 2 es 0.25. Todavía no estoy dentro de la tolerancia. Entonces hago la tercera interacción. Y eso es lo que les mencionaba en este caso. Por ejemplo, este era el valor de C. Entonces, ahora asumían que este era A y este era B para la segunda interacción. Y C encontraron que era 1.75. Les dio en este caso. Entonces, en el segundo paso, ustedes cuando evaluaban a 1.5, eso siempre es negativo. Cuando evalúan a 2, eso es positivo. Y cuando evalúan al punto C, aquí era 1.75, eso les dio que era positivo. Entonces su nuevo intervalo es este extremo de acá. Entonces, para el tercera interacción, ya no van a trabajar con 1,2 ni con 1.5,2, sino que su intervalo para trabajar ahora es 1.5 y 1.75, donde siempre al evaluar este valor es menos y evaluar este valor es más. Perdón. Entonces, es eso lo que se hace en esta tercera interacción. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta. En este caso, ¿verdad que en cuanto nosotros estamos realizando, bueno, no vamos a hacer lo que usted estaba haciendo de rojo, ¿verdad? No, yo eso simplemente lo hago como para explicárselo por qué van cambiando Ajá. los intervalos. Sí. Entonces, esa parte no, solo sería esto donde están las fórmulas, digamos. Entonces, en la tercera interacción, A es igual a 1.5, B es igual a 1.75, calculo un valor de C, que es A más B entre 2, eso sería 1.5 más 1.75, le da 3.25 entre 2, eso es 1.625. Ese es el valor de C.
Al evaluar la función en C, sería C al cuadrado menos 2, que es 1.625 al cuadrado menos 3. 1.625 al cuadrado les da que es 2.6406 menos 3 les da que es menos 0.3593. Como les da un valor negativo, lo que quiere decir que el valor de C va a sustituir para la cuarta interacción a la posición A o al valor de A. Calculan también el error, que sería 1.75 menos 1.5. Eso es 0.25 entre 2. Eso les da 0.125. Todavía no está cerca de la tolerancia. Por eso continúan haciendo. Y así continúan haciendo lo que son las interacciones. En este caso, es esta tabla como la que he elaborado, donde si se fijan cómo van cambiando los intervalos, yo parto de mi primera interacción, 1,2, encuentro el valor de C, evalúo la función en C y calculo el error. Como me da menos, este 1.5 sustituye el valor de A. En la segunda interacción tengo 1.5 con 2, encuentro el valor de C, evalúo la función en C, en este caso me da positivo, y encuentro el error. Como me da positivo, el 1.5 va a sustituir en B en el tercer paso, que es este de acá. Ahora tengo el intervalo 1.5, 1.75. Encuentro el valor de C, lo evalúo, eso me da negativo, y encuentro el error. Como me da negativo, el 1.625 sustituye el valor de A en el siguiente paso, que sería en este de acá. Y así voy haciendo sucesivamente las interacciones. Y efectivamente, hasta llegar a la interacción número 14, que tengo este intervalo, evalúo el valor encuentro el valor de C. Recuerden, esta columna es del punto medio, el valor de C. Tengo que es 1.7320. Al evaluarlo me da que es negativo, pero al encontrar o calcular el error, ya estoy llegando a un exponente de menos ceros a la menos 5. Hasta aquí tengo a la menos 4, pero ¿por qué no paro? Porque esto es un valor, esto siempre me darían valores mayores que el de la tolerancia. Hasta que llego acá, que tengo un valor de a la menos 5, entonces, y mi tolerancia era a la menos 4, por eso paro en la interacción número 14. ¿Y cuál es la solución? La solución es ese último punto medio o ese último valor de C que he encontrado. Por lo tanto, la solución o la respuesta sería 1.7320, es decir, ese último valor de C que encontré. Realicé 14 interacciones y con una tolerancia de 0.00006. Entonces, esa sería como la solución. Claro, en el caso de ustedes tendrían que hacer todas las interacciones que fueran necesarias, pues. Disculpe, ¿Sí? en este caso, ¿por qué le dio una tolerancia de 000 puntos? No sé cuánto dijo. ¿En qué parte está esa? De ahí en la tabla. Es este de acá. Aquí está en notación científica, esta última columna. Pero si ya la ponen en notación normal, es este número. Pero sí, Ok, es este de acá. Y es simplemente al hacer el valor de B menos el valor de A entre 2. Y eso les da este valor de acá. Bien, no sé si tienen alguna duda con el primer ejercicio. no, Liga, hasta ahí estamos bien. Bien.
Entonces, en la segunda parte, lo que les pedí era que, dado una función, ustedes aplicaran lo que son los tres métodos. El método de Newton, el de la secante y el de la cuerda. Entonces, se les pide que expliquen los métodos, es simplemente ir detallando como el algoritmo a seguir, ¿verdad? Es decir, los pasos a seguir. Que por ejemplo se los voy a ir como mencionando a medida que vayamos aplicando cada uno de los métodos. Entonces, en este caso, yo he tomado esta función, f de x igual a x menos coseno de x igual a 0, y voy a aplicar los tres métodos para encontrar una tolerancia o encontrar la solución con una tolerancia de 10 a la menos 7 en este intervalo, entre 0 y pi medios. Si recuerdan, para la forma que habíamos visto, tanto para el método de Newton, de la secante y de la cuerda, nos daban puntos iniciales. Por ejemplo, para el método de Newton, nos daban un P sub 0. ¿Verdad? Para el método de la secante, nos daban dos valores, un P sub 0 y un P sub 1. Y para el de la cuerda necesito dos valores. ¿Cómo hago en este caso que solo me han dado un intervalo? Como solo me han dado un intervalo, si yo necesito un valor inicial, un P sub 0 para el método de Newton, yo lo tomo que es el primer número de ese intervalo, en este caso sería 0. Para el método de la secante, que necesito dos valores, yo ahí tomo los extremos, sería 0 y pi medios. Y el método de la cuerda, como también necesito dos valores, entonces también tomo 0 y pi medios. Entonces, eso es lo que deben de tomar según su función, simplemente se fijan en el intervalo y con eso toman los valores iniciales. Entonces, igual pueden graficar esta función para saber cómo les queda y ver dónde que efectivamente acaban de encontrar en este intervalo van a tener una solución. ¿Verdad? Entonces, primero aplicamos el método de Newton. Para el método de Newton, yo tengo una función, en este caso es x menos coseno de x. A esa función, para el método de Newton, yo debo encontrar su derivada, que en este caso la derivada sería derivada de x es 1 y derivada de coseno es menos seno, pero por este seno sería más, entonces tendrían 1 más seno de x. La fórmula de Newton es que ustedes construyen una función g de x igual a x menos f de x entre f' de x. Entonces, para el método de Newton, ustedes tienen una función, encuentran su derivada y construyen la nueva función de esta forma. Para encontrar el error es el valor actual menos el valor anterior. Ya vamos a ir viendo. Entonces comienzo a hacer las interacciones en el método de Newton. Mi valor inicial, el P sub 0, es igual a 0. Les decía que es igual a 0 porque mi valor inicial lo tomo en el primer valor del intervalo, que en este caso sería 0. Si aquí tengo 1, entonces mi valor inicial sería 1. Por ejemplo, si estuviera en el ejercicio anterior, que mi intervalo era 1,2, entonces mi valor inicial era 1. Si yo tengo un intervalo que es 9,10, entonces mi valor inicial tendría que ser 9. Y así dependiendo del intervalo. En este caso, mi valor inicial es 0. Evalúo la función en P sub 0, que sería P sub 0 menos coseno de P sub 0. P sub 0 es 0 menos coseno de 0. Eso sería menos 1. Ahora evalúo la derivada. Este es f' en la función, que sería 1 más seno de P sub 0. Entonces sería 1 más seno de 0. Seno de 0 es 0, por lo tanto solo les queda 1. Entonces, el valor de f es menos 1 y el valor de f' es 1. Eso me sirve para cómo construyo yo la función g de P sub 0. Eso sería P sub 0 menos
la función entre la derivada. Entonces lo sustituyo. P sub 0 es 0, por este valor de acá, menos la función es menos 1, lo coloco acá, es decir, aquí lo tengo. Este 0, la función evaluada en 0 es 1 y la derivada evaluada en 0, eso es, aquí tendría que ser menos 1. Ahí ustedes hacen la corrección, por favor. Aquí tendría que ser menos 1. Este menos es de fórmula, por eso les queda menos 1. Y eso les daría positivo, por lo tanto la función g les da que es 1. Ahora el error sería el valor actual, es decir, el que han encontrado, menos el inicial, que el inicial en este caso sería 0. Entonces sería p sub 1 menos p sub 0, eso sería 1 menos 0, y eso es 1. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta en la primera interacción que hemos hecho. No, creo que no. Bien, entonces continuamos. Para la segunda interacción, ahora ya sería p sub 1. El p sub 1, recuerden que los valores de p son los que van encontrando, es decir, son estos que les queda como valor de g. Por lo tanto, en el paso anterior, encontraron que el valor de g iba a ser 1. Entonces, para la siguiente interacción, ese se convierte como en mi punto. Entonces, para la segunda interacción, p sub 1 es igual a 1, perdón. Evalúo la función en p sub 1. Eso me da 0.4596977. Evalúo la derivada en p sub 1. Eso me da 1.841471. Ahora construyo mi función g, que sería el valor de p sub 1 menos la función evaluada en p sub 1 entre la derivada evaluada en p sub 1. Este paso de g es simplemente sustituir los valores. En vez de p sub 1 pongo 1. La función evaluada en el punto es 0.45 y los demás decimales. La derivada evaluada en el punto es 1.841471. Entonces, ahí primero hacen la división y luego hacen la resta. Eso les da 0.75036339. Este vendría siendo mi nuevo valor de P sub 2. Recuerden, aquí tenía P sub Disculpe, 1, ¿sí? disculpe que le interrumpa. Ahí, cuando evalúan la función de f de p sub 1 igual a p sub 1 menos coseno de p sub 1 igual 1 menos coseno de 1, a usted al final le dio un resultado, 0.4596. Pero ¿y eso cómo lo hizo para que le diera ese resultado? Porque lo estoy haciendo en la calculadora y no me sale. Primero hacen coseno de 1, o creo que de una sola vez pueden poner menos coseno de 1 y luego le ponen 1. Creo que igual lo pueden poner de una sola vez en la calculadora 1 menos coseno de 1. Ahí creo que deben de fijarse si están ocupando su calculadora científica, si lo tienen en grados o en radianes. No sé si recuerdan que deben hacer como esa configuración. Por ¿Y cómo se ejemplo, hace? ahí sí depende de la calculadora, fíjese. Ahí sí no sabría decirle, porque por ejemplo, si yo lo tengo acá, yo hago, eh, vamos a cambiar a científica. Y aquí tengo 1 menos, eh, vamos a ver si me deja.
Bien, primero evalúo el coseno. Coseno de 1 es 0.9 y todo esto. Eh, Aquí está. Creo que a usted le queda de esta forma. Se evalúa coseno de 1, lo multiplica por menos 1. Perdón, aquí sería menos 1. Creo que a usted le viene dando como menos 1 punto y algo. Pero es porque lo tiene en No, grados. en la calculadora me da menos 0.000152304. Eh, Y usted tiene otra cantidad en el PDF. Es lo que quería sí, saber, de dónde salió. permíteme, voy a buscar una calculadora para hacerlo. Permíteme un momento. Ajá. Por ejemplo, no sé si en su calculadora tiene una tecla que dice mode. Sí, eh, Tiene que presionarla 2 veces. Y mode. ahí ajá, mode 2 veces. Ahí le aparece lo que es 1, 2 y 3. Me dice si le aparece Ujú, eso. Entonces, sí, presiona el 2. ajá. Vaya, ahora ya le queda 0, ¿verdad? Como que va a hacer algún cálculo. Vale, espérame, quiero ver. Voy a ver si me sale ahora. Entonces, ahora sí ya lo pasó a radianes, porque aquí como trabajamos Ajá, con sí, ahora números, sí. trabajamos con radianes. Entonces, ahora sí, si hace 1 menos coseno de 1, hoy sí les da este valor, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ajá. Sí, entonces, igual aquí no me daba porque este igual lo está trabajando como en grados, entonces, pero sí, es ese cambio. Pero es bueno saberlo porque incluso, digamos, si ustedes lo estuvieran haciendo, entonces al final quizás por eso les daría un valor al final diferente, ¿verdad? Pero bien, continuando, el f' evaluado en la función, ahí sí es 1 más seno de 1, ese sí le daría 1.841471. Entonces, ahora evalúo en la función g, que sería 1 menos el valor de la función, el 0.45, entre el valor de la derivada, que es 1.84 y lo demás. Entonces, como les decía, ahí lo hacen y eso les da 0.750363.9. Este vendría siendo el valor de P sub 2. Entonces calculan el error, que sería P sub 2 menos P sub 1. El P sub 2 es el valor que he encontrado. El valor de P sub 1 es el que ya conocía. Al hacer la resta, eso les da 0.2496361. Eso todavía no está cerca del error, ¿verdad? Entonces hago la tercera interacción. Ahora mi P sub 2, como les decía, es el valor que había encontrado. 0.7503639. Evalúo la función en ese punto, me da que es 0.0189231. Luego evalúo la derivada en ese punto
Eso me da que es 1.681905. Y ahora evalúo mi función g, que sería el punto, el p sub 2, menos el valor de f, que es este de acá, entre el valor de f', que es ese de acá. Igual hago la división, lo multiplico por menos y luego le sumo esto y me da 0.7391219. Ahora este vendría siendo mi valor de p sub 3. Entonces para el error sería p sub 3 menos p sub 2. P sub 3 es el valor que he encontrado, p sub 2 es el valor que ya conocía y al hacer la resta me da 0.011251. Igual no está cerca de la tolerancia. Y así me va a tocar seguir haciendo las interacciones de la misma forma, pero encuentro que a la quinta interacción ya llego a una tolerancia. Aquí creo que me quedó mal la imagen. Pero aquí creo que ya llega a una tolerancia de a la 10. Se lo voy a mostrar acá. Es esta la tolerancia. Es decir, aquí están las interacciones y ya en la quinta interacción llegan a una tolerancia de un valor a la -10. Es decir, esto aquí lo tengo en notación científica, pero ustedes lo pueden poner en notación de punto decimal. Y ese valor, si se fijan, aquí todavía no estaba dentro de la tolerancia, porque mi tolerancia es 10 a la -7, entonces eso es 0. Es esto. Este es el valor de 10 a la -7. Entonces hay 6 ceros después del punto y aquí nada más hay 4 ceros después del punto. Pero para la siguiente interacción, si ya tengo más de 6 ceros después del punto, por lo tanto, si ya llegué a la tolerancia deseada. Por eso me gusta tenerlo a veces mejor en notación científica, porque así solo me fijo en el menos a qué número aparece. Aquí está la -5, entonces y me están pidiendo a la -7, todavía no he llegado. Aquí tengo a la -10 y me estaban pidiendo a la -7, entonces sí ya llegué a ese valor, ¿verdad? Entonces aquí no se van a confundir que es, igual les voy a pasar a este PDF que es este número de acá, 1.7 por 10 a la -10. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. No, ninguna. Bien, entonces la solución sería ese último punto que encuentren, que en mi caso es el 0.739085.1, con 5 interacciones y la tolerancia que encontré, ¿verdad? Este es Sí tengo una pregunta, licenciado. ¿Sí? ¿Es necesario siempre poner la tabla? No. Esto ya la tabla se lo pongo más que todo para más ilustrativo, ¿verdad? Pero si ustedes Sí. van haciendo las interacciones, con eso es suficiente, ¿verdad? Entonces, ahora utilizaríamos el método de la secante, siempre con la misma función, f de x igual a x menos coseno de x. Para el método de la secante tienen una función, luego ustedes construyen la nueva función de esta forma, que sería el valor buscado menos el anterior, menos la función evaluada en el punto anterior, como les diría en este caso, para que se entienda un poco mejor. En este caso sería el nuevo punto, sería menos una posición antes, menos la función evaluada en ese punto anterior, multiplicado por la diferencia de los dos puntos anteriores, entre la función evaluada en el punto anterior menos el anterior a ese, ¿verdad? Entonces ahí es un poco
un poco complejo de la forma que ve, pero al final lo único que deben de fijarse es cuál es ese P sub n-1, cuál es el P sub n-2, y esto que simplemente es evaluar la función en esos puntos. El error simplemente es el P que encontré, el P sub n menos el punto anterior. Entonces, y cuando no se dan puntos iniciales, que eran los que les mencionaba, se toman como valores iniciales los extremos del intervalo que les den. En mi caso me habían dado el intervalo 0, pi medios. Entonces, el P sub 0 es 0 y el P sub 1 es pi medio. ¿Cuál es el valor que voy a encontrar ahora? Como tengo P sub 0 y tengo P sub 1, el que voy a encontrar es P sub 2. Entonces, a manera de interacción, creo que aquí va a ser un poco más sencillo. ¿Cómo voy a hacer las interacciones? Primero tengo los dos puntos. Luego evalúo la función en el primer punto, que sería el P sub 0, que sería nada más 0 menos coseno de 0, eso es menos 1. Luego evalúo la función en el segundo punto, que sería P sub 1. Entonces sería pi medios menos coseno de pi medios. El coseno de pi medio es 0, por eso les queda solo pi medios, y eso si lo ven en fracción es 1.5707963, y hay un montón de más de decimales. Entonces ahora voy a encontrar el P sub 2, que sería igual a P sub 1 menos la función evaluada en P sub 1 multiplicado por P sub 1 menos P sub 2 entre la función evaluada en P sub 1 menos la función evaluada en P sub 2. Entonces, ahí creo que es un poco enredado, pero a manera de que se me quede simplemente, evalúo la función, para encontrar el P sub 2 simplemente es un punto anterior menos la función de ese punto que pongo acá por la diferencia de los dos puntos que ya tengo, entre la diferencia de las funciones evaluadas en esos puntos. Entonces, P sub 1 es pi medio. Aquí ya solo voy sustituyendo. La función evaluada en P sub 1, eso es pi medios. P sub 1 menos P sub 0 sería pi medios menos 0. Y f de P sub 1 sería pi medios menos, y f de P sub 0 sería menos 1. Al hacer esto, a ustedes les va a dar que es 0.611015,5. Ahí les van a dar más decimales, pero yo lo he tomado hasta acá. Simplemente deben hacer esta resta, luego lo multiplican por este valor y lo dividen entre esta resta de acá, y luego eso lo hacen con este de acá. Entonces ahí parte de eso. Y luego calculo el error, que sería P sub 2 menos P sub 1, eso sería pi medios. Perdón, aquí lo puse al revés, pero como tengo valor absoluto, entonces no me lo intercambia. Aquí tendría que haber sido el 0.611015,5 menos el pi medios. Pero si lo hacen, siempre les va a dar que es 0.959789. Entonces está lejos de la tolerancia. Hago mi segunda interacción. Ahora ya no ocupo P sub 0 ni P sub 1, sino que ocupo los dos últimos números que ya tengo. Yo ya tengo P sub 2, que es 0.611015,5, y tengo P sub 1, que es pi medios. Son como los dos números más cercanos que tengo. Igual, al evaluar la función en P sub 1 es pi medios, al evaluar la función en P sub 2, eso sería P sub 2 menos coseno de P sub 2, hacen esto, les da que es menos 0.208054. Utilizan la función para el P sub 3 y simplemente van a sustituir. Aquí les recomiendo que para que ustedes no se confundan en esta parte de qué va, siempre se fijen en la fórmula general, es decir, P sub n
es igual a P sub n menos 1 menos f de P sub n menos 1, P sub n menos 1 menos P sub n menos 2, entre f de P sub n menos 1 por f de P sub n menos 2. ¿Por qué se deben de fijar en esto? Porque si yo pongo 3 aquí, donde vea la n, voy a ir poniendo ese 3. Es decir, si yo pongo aquí 3, aquí voy a poner un 3, en esta n voy a poner un 3, en esta n un 3, y así en todas las n, y calculo las restas, y con eso ya encuentro, y con eso ya me quedan estos subíndices de acá, para que de esta manera no me vaya a confundir en el orden, porque en este caso sí importa el orden porque no estoy trabajando con valores absolutos. Si ustedes se ponen P sub 1 menos P sub 2, entonces eso les daría un número totalmente diferente y al final no llegarían a la respuesta por esa razón, ¿verdad? Que se equivocaron ahí en el orden. Pero al evaluar esto, me da que es 0.723269.5. Ese es el valor de P sub 3. Entonces encuentran el error que sería P sub 3 menos P sub 2. Sería el valor de P sub 3 menos el valor de P sub 2. Y eso les da que es 0.112254.1. Y así sucesivamente tendrían que ser, por ejemplo, la tercera iteración. Los dos últimos números que ya tienen es P sub 3 y P sub 2. Entonces, la función evaluada en P sub 2 es este número de acá. La función evaluada en P sub 3 es este número de acá. Y encuentran el valor de P sub 4. Solo sustituyen todo y les da 0.739567.1. Aquí igual aquí tendría que ser P sub 4 menos P sub 3. Ahí ustedes hacen la corrección, por favor. Sería P sub 4 menos P sub 3, porque si se fijan, en el primer valor es este de acá, de P sub 4, menos el segundo valor de P sub 3. Hacen la resta y les da 0.0162976. Igual no han llegado a la tolerancia, entonces así siguen haciendo las interacciones. Para este caso tuve que hacer 7 interacciones para llegar a una tolerancia de 1.81 por 10 a la menos 10, que ya está dentro de la tolerancia que quiero. Aquí tenía 1.7 por 10 a la menos 6 y me están pidiendo a la menos 7, ¿verdad? Entonces por eso hice esa siguiente interacción. Y al final, la solución es este último valor de P sub n que haya encontrado. En este caso es el valor de P sub 7, que es 0.739085.1 con 7 interacciones y llegué a esta tolerancia. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Yo tengo una duda, una pregunta, pero no es respecto a esto, sino a lo que inició al inicio, sobre la gráfica. ¿Es necesario poner la gráfica cuando grafiquemos la función o no? No, ahí lo que les pide el ejercicio es que ustedes lo hagan en el documento a manera de, como es explicativo, ¿verdad? Entonces, como lo van a entregar, les sugeriría que si fuera necesario poner ahí la imagen de la gráfica, pero si, porque les están pidiendo que lo hagan en un editor ya sea de látex o pueden ocupar Word, pero si ocupan Word deben de ocupar la parte para insertar la fórmula, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ven de qué manera les queda mejor. Entonces, por esa razón, sí fuera bueno que pongan la gráfica porque simplemente es insertar una imagen, ¿verdad? Si ya les pidiera un archivo así a mano, entonces no sería como que muy bueno pedirles la gráfica, ¿verdad? Porque ya sería un poco más trabajoso, ¿verdad? Pero en este caso de que es un archivo digital, pues simplemente ingresan a la página les puse ahí el link y ya hacen la gráfica.
Y ya Vaya, está bien. recortan la imagen y la pegan. Sí. Bien, esto sería con respecto al método de la secante. Y ahora para el método de la cuerda o la posición falsa. Este es muy parecido al método de la bisección. Es prácticamente igual, porque ustedes tienen una función, tienen los extremos y encuentran un valor de C, luego evalúan la función en ese valor de C y al evaluarlo ven a cuál sustituyen, ¿verdad? Si sustituyen a A o si sustituyen a B. Lo único que cambia con el método de la bisección es que en el método de la bisección encontraban el punto medio, ¿verdad? Encontraban B más A entre 2 o A más B entre 2. Pero en cambio en este método de la posición falsa, el valor de C ya es un poco más trabajoso de encontrar porque utilizan esta fórmula de acá, que sería A por la función evaluada en B menos B por la función evaluada en A entre la función evaluada en B menos la función evaluada en A. Entonces, esa es la única diferencia, pero al final todos los pasos ya van a ver que es prácticamente iguales. Lo único que cambia es cómo encuentran ese valor de C y cómo encuentran el error. Entonces, para mi primera interacción, yo sé que A es igual a 0 y B es igual a pi medios, porque recuerden que son el intervalo que me han dado. Evalúo la función en A, eso me da que es menos 1, por lo tanto es negativo. Evalúo la función en B, eso me da pi medios, por lo tanto es positivo. Ahora encuentro el valor de C. En vez de A pongo 0, Disculpe, ¿sí? licenciado. ¿En cuál función está evaluando? En la función del ejercicio 2, solo les hacía la analogía con el primer ejercicio, ¿verdad? Pero al final siempre estoy trabajando con esta función del método de Newton y de la secante que he venido a trabajar, que me han dado el ejercicio, este de acá, x menos coseno de x. Ah, ajá. Ajá, a esta función le he aplicado Newton, secante y también el de la cuerda, ¿verdad? Creo que la confundí un poco cuando le mencioné del problema 1, ¿verdad? Pero no, esa simplemente es la analogía. Pero sí, Ah, ok. siempre estoy trabajando con esta función. Entonces ahí creo que me quedé en esta parte. Sí, aquí estoy trabajando con la función del ejercicio 2, ¿verdad? Entonces lo evalúo en A, eso me da menos 1, es negativo. Lo evalúo en B, eso me da pi medios, eso es positivo. Ahora encuentro el valor de C, que es simplemente sustituir lo anterior que he encontrado. En vez de A pongo 0, en vez de f de B pongo pi medios, menos, en vez de B pongo pi medios, en vez de f de A pongo menos 1, y en vez de f de B pongo pi medios, y en vez de f de A pongo menos 1. Igual, calculo esta expresión y eso me da que es 0.611015,5. Entonces, este es el valor de C. Ahora lo que hago es evaluar la función en el punto C, que eso sería el valor de C menos cosenos de ese valor. Al hacer este cálculo me da que es menos 0.208054. Como es negativo, yo tengo que el valor de C va a sustituir al valor de A, porque recuerde que el f de A es negativo y el f de B es positivo. Entonces, como el f de C me da negativo, sustituye a A. Si me hubiera dado aquí un valor positivo, entonces tendría que sustituir al valor de B. Entonces, para la segunda interacción, mi valor de A Licenciado, disculpe que lo ¿sí? interrumpa. Ahí donde usted dijo, ahora sustituimos ahí el valor de C, ¿verdad? Ahí donde tiene f de C igual a 0.61. En este caso está tomando el valor que le dio de C, ¿verdad? Sí, Pero correcto. esa C
donde usted está sustituyendo era la X de la función, ¿verdad? Que teníamos anteriormente. Sí, así es. Ok. Sí, así es, porque recuerden que estamos evaluando la función en este punto, ¿verdad? Ajá, en el punto Y C, pero es en la misma es la ecuación que misma teníamos función. anteriormente. Sí, Ajá, es la solo que en misma vez de X función va la C. f de x. Sí, Ajá. correcto, correcto, así es. Ah, pues sí, ahora sí. Ok. Entonces, en la segunda interacción, mi valor de A es 0.6110155. Es decir, es el valor de C que había encontrado, pero como al evaluarlo me dio negativo, lo iba a sustituir. Entonces, ya vi que al evaluar el FDA, eso ya era menos 0.208054, eso es negativo. Aquí no hago el cálculo porque ya lo he hecho acá arriba, ¿verdad? Al final sería poner esto mismo, por eso solo lo coloco cuánto les da, que es negativo. Igual ve que era pi medios, ya lo había evaluado allá arriba y me había dado pi medio, ¿verdad? Entonces positivo. El f de A es negativo, el f de B es positivo. Vuelvo a encontrar el valor de C con los nuevos datos que tengo. En vez de A pongo 0.61, el valor de f de B, pongo el valor de B, el valor de f de A. Al final simplemente es sustituir cada uno de estos valores. Al calcularlo me da que es 0.723269.5. Entonces este sería mi valor de C. Evalúo la función en el valor C, que sería 0.72 menos coseno de 0.72, y eso me da que es menos 0.026376.3. Entonces, como me da negativo, otra vez el valor de C va a sustituir el valor de A. Ahora, para encontrar el error, aquí cambia, porque el error trabaja con los valores de C que he encontrado. Entonces, el error es el valor de C que he encontrado menos el valor de C anterior entre el valor de C que he encontrado. Entonces, ahí es como fijarse en qué valores de C voy trabajando. El C sub n es este valor, es el último valor de C que he encontrado, que es este de acá. El C sub n-1 es el valor de C que había encontrado, pero antes de este paso. Entonces subo un poco y veo que es este, el 0.61. Lo sustituyo, hago la resta, luego la división, y eso me da 4.613213.3. Entonces estoy muy lejos de la tolerancia. Continúo haciendo las interacciones. Disculpe, a ver si la entendí bien en esa parte. Ujú. En el error usted dijo que el C sub n es el que acabamos de encontrar. El Correcto. C menos el C sub n menos 1 es el que encontramos de primero. Del paso anterior. Ah, En este caso sería del primero, ¿verdad? Pero si va avanzando en las interacciones, tendría que ser del paso anterior, ¿verdad? ajá. Por eso que en la primera interacción que hice no encontré un error, porque no tenía un valor de C anterior, ¿verdad? Sino que este era mi primer valor de C que había encontrado. Por eso aquí en mi primera interacción no encontré error. Lo hago hasta la segunda. A partir de la segunda ya sí puedo comenzar a hacerlo. Ok. Bien, entonces la tercera interacción, mi nuevo valor de A es este de acá, es decir, el que es sustituir por el C, ¿verdad? Entonces, ese es mi nuevo valor de A. Perdón. Aquí evaluar la función en A me da que es negativo, es este valor. El B no me ha cambiado. Al evaluarlo en la función en B me da que es positivo.
encuentro mi nuevo valor de C, que simplemente es sustituir los valores que tengo acá, al sustituir el valor de A, F de A, el valor de B, el del F de A, y al Licenciado, calcularlo, ¿sí? disculpe que tanta pregunta, pero ya se me olvidó. Sí, Usted dice al evaluar en la función de A, pero ¿y ahí qué datos van ahí antes de evaluar? En F de A igual, ¿qué ah, iría? aquí tendría que ir lo de la función, lo que tiene como x menos coseno de x, solo que en vez de la x pondría este. Es Ah, decir, ya, tendría que ser este de acá, ¿ve? Este paso de acá es x menos coseno de x, ¿ve? Pero en vez de sí, x sí. sería este valor de acá. Y como aquí ya lo calculé, por eso aquí abajo ya no se los iba poniendo, porque ya lo habían calculado, ¿verdad? Y el f de b también ya lo habíamos calculado anteriormente, por eso ya solo les ponía el resultado, pero sí es según la función que les dé, ¿verdad? Sí, está bien, ahora sí. Ok. Entonces aquí solo sustituyen los valores y al calcularlo les da que es 0.737265.9. Ese sería mi nuevo valor de C. Evalúo la función en ese valor de C, que sería ese valor de C menos coseno de ese valor. Y eso me da que es menos 0.0030435. Ese es un valor negativo. Entonces, para la siguiente interacción, el valor de C volvería a sustituir el valor de A. Y aquí es donde le digo el error. Siempre el error es el valor del C que acabo de encontrar, que es este de aquí, menos el valor de C anterior, anterior a este paso. Es decir, subo un poco y anterior a este paso, a esta interacción, el valor de C que tenía es este de acá, 0.7232695. Ese es el que pongo. Entonces hago la resta, luego la división, eso me da 32.1321. Perdón, aquí estos números están equivocados. Ahí hace la corrección. Mm, sí, sí, estos dos valores están mal, no sé por qué no me los toma. Pero incluso si lo hace en la calculadora, no va a ver que no es este valor, sino que ahí estos dos valores los corrigen, porque les tendrían que dar estos de acá. Aquí en la tabla sí estaban bien, no sé por qué no los jaló según como era. Pero así es como se calcula el error. Y para llegar a la tolerancia que se deseaba, se tuvieron que hacer 9 interacciones, porque les pedí una tolerancia de 10 a la menos 7, pero aquí tienen una tolerancia de 3.6 por 10 a la menos 7, y en la novena interacción tienen una tolerancia de 4.18 por 10 a la menos 8. Entonces ya está dentro de la tolerancia. La solución es el último valor de C que encuentren, que es el 0.739085.1. Hicieron 9 interacciones y este valor en notación científica es este mismo, un valor numérico. Entonces, aquí sí están correctos Pero en este caso, licenciado, por ejemplo, tenemos en 9, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que hacer 14 interacciones, ¿vale? Pero Ujú. nosotros solamente hacemos que, por decirlo así, 6 interacciones, pero para saber el error de la última interacción, ahí sí hacemos uso de la tabla. Sí, correcto. Sí, así es. Aunque bueno, en este caso, si vas a presentarlo, como sí tienen que ir documentando, es decir, toda esta parte, con todas
tienen que ser las 14 interacciones, ¿verdad? O como les Ujú. decía, que pueden hacerlo así como esta parte de acá, las 14 interacciones así, o ya muestran solo la tabla con esas 14 interacciones, ¿no? Porque ahí se comprenden de las dos formas se comprenden. Pero sí, así como usted decía que para esa última interacción debo de conocer ese valor anterior, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Yo tengo dudas, pero ya en la tarea, licenciado, en el laboratorio. Ajá. Por ejemplo, de esa última, de la tarea, el segundo, la gráfica es de esta forma. La que les dan es como de esta forma, si la grafican. Si ya le acercan, tienen las soluciones son cada uno de estos puntos. En este caso tendrían uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos de solución. Pero a ustedes ya les han dado el intervalo, si no me equivoco, es Entre 0 y un medio. ajá, entre cero y un medio. Vaya, pero en este caso la función que tenemos es la que yo veo bastante complicada. Ajá, sí, pero el intervalo es entre cero y un medio, que sería entre cero y un medio, que sería 0,5, ¿verdad? Que sería esta parte de acá. Ahora, la función sería esta de acá, va. X más uno menos 2 seno Pi de pi aquí. por x, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí lo único que sería, sí, al evaluar la función ya les quedaría un poco más, es un poco más largo, ¿verdad? Pues aquí la función era bastante corta, por ejemplo, era x coseno de x, ¿verdad? Pero aquí ya tienen x más uno menos 2 seno de pi por x, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes evalúan cero acá, como cero es el primer punto, ¿verdad? Ujú. Vamos a ver si. Por ejemplo, ustedes tendrían y igual x más uno menos 2 seno de pi por x, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes toman a igual a 0, ¿verdad? Entonces evalúan el f de a. Entonces eso tendría que ser igual al valor de a más uno menos 2 por seno de pi por a, ¿verdad? Lo único que he hecho en vez de la x poner el valor de a, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahora lo sustituyen. En vez de a pongo 0 más uno menos 2 seno de pi por 0. Aquí yo lo voy a hacer un poco más detallado, ¿verdad? Pero si ustedes lo logran calcular más sin tanto detalle, no hay problema, pero sí tienen que fijarse que no se van a confundir ahí en un número. Por eso me gusta a veces hacerlo un poco más detallado a mí. Entonces aquí sería 0 más 1 menos 2. Aquí sería seno. Pi por 0 sería 0. Entonces esto sería igual a 0 más 1 menos 2. Seno de 0
eso les va a dar que es 0. Entonces esto sería igual a 0 más 1 menos 2 por 0 sería 0. Entonces eso sería igual a 1. Entonces ese sería mi FDA. Entonces, para esta función, no es que sea complicado, sino que es un poco más trabajoso, ¿verdad? De ir haciendo los, Los evaluando cálculos. las funciones, los cálculos exactamente. Entonces ahí Y sí en sería este un poco más caso, la trabajoso. derivada, ¿cómo nos quedaría, licenciado? ¿Nos podría ayudar ahí? En este caso, la derivada sería igual a la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, menos 2. La derivada de seno sería coseno de pi por x por la derivada de pi x, ¿verdad? Y ese es pi. Entonces eso es igual a 1 menos 2pi coseno de pi por x. Así les quedaría. Aquí más que todo aplicando, creo que esa era la otra. Cuando ustedes tenían seno de u, entonces la derivada era u' por, por coseno de u, ¿verdad? Y si ustedes tienen pi por x, la derivada es solo pi. Por eso es que les queda aquí lo multiplico aquí por este pi. Vaya, es que yo lo hice, bueno, lo acabo de estar haciendo, lo hice allí en Simbolab, pero me dio otra cosa. Por eso le preguntaba. ¿Cuánto les daba? Allí sale que menos 2pi por el coseno de pi por x más 1. Pi por x. Pero Es no que sé ahí si es que yo lo hice mal o vamos a ver. no es que ahí lo han ordenado. Si se fija, aquí yo tengo que el f' de x es igual a 1 menos 2pi coseno de pi x, ¿verdad? Ujú. Pero ellos lo que simplemente lo han ordenado, es decir, primero ponen esto del coseno, menos 2pi coseno de pi x, y este 1 lo pasan al final, más Ajá, y 1. queda positivo. Así es como lo tiene, ¿verdad? Sí. Entonces, Ajá, ¿cómo lo pero podemos dejar nosotros? en realidad la forma correcta sería esta, porque de aquí se detalla de dónde se venía de la función original, ¿verdad? Ahí al final no cambien nada, ¿verdad? Porque a los resultados que ustedes cuando evalúen A o B, ya sea en esta función o de esta forma, siempre les va a dar lo mismo. No les alteren nada el resultado. Simplemente en la aplicación lo que hacen es, ya tienen ellos sus algoritmos de como ordenamiento, por decirle algo, ¿verdad? Pero al final no cambian nada la respuesta. Cualquiera de las dos es válida. Ok. No sé si había otra pregunta. No, creo que de mi parte no. Bueno, pero. Y en la función ya cuando en Newton, cuando hagamos la g de x, ¿cómo nos quedaría? Esa de Newton no cambia. Por ejemplo, el g de x siempre es el x menos el f de x sobre
el f' de x. Entonces, y como ustedes evalúan por separado tanto el f de x, les da un número y el f' de x les da otro número, entonces aquí ya solo vienen a sustituirlo. Ok, Es decir, es como esta parte de acá. Permítanme, voy a subir un poco. En este. Aquí yo solo pongo g de x igual a x menos f de x sobre f' de x. Entonces, como aquí ya evalúo la función en el punto, la función y la derivada, aquí solo sustituyo los resultados que me dieron. 0, 1 y 1. Aquí, perdón, aquí tendría que ser menos 1, les había dicho. sí. Pero solo lo sustituyo y ya. Porque si no, sí ya se les haría un poco más largo, ¿verdad? No sé si a eso es lo que usted se refería, porque si no aquí les tendría que dar el g de x igual a x menos, la función era x más 1, ¿verdad? Más 1 menos 2 seno Menos 2 seno de pi pi por x. x, todo eso sobre 1 Ahí menos sería. 2 pi coseno de pi x. O de la otra forma, ¿verdad? Ujú. Entonces, y ya estar evaluándolo de esta forma, sí, ya es un poco más, incluso más largo, ¿verdad? Entonces, si entre más larga sea una expresión, hay más posibilidad de equivocarse en algún número. Por eso a mí me gusta mejor evaluarlo así por separado y luego solo venir a sustituir los valores en esta función. Pero ahí ustedes de las dos formas como gusten, es válido también. Por eso no hay ningún problema. Ok. Hoy sí creo que todo está bien, licenciado. Bien, ¿Y será entonces, que no se puede compartir ese PDF con sí, los archivos de Excel? sí, sí, yo ahorita se los mando por correo para que ya los tengan por si, para no tardarme mañana temprano, ¿verdad? Por si tienen ahí sí, no sé si tienen el tiempo de levantarse temprano para revisarlo, ya los tengan. Ahora en la noche se los mando tanto el PDF, el Excel y el El link enlace el del enlace tutorial. del video. Se los Ajá. enviaría tal como me da el enlace en Teams y ya mañana lo subiría a YouTube para mandárselo por el enlace de YouTube, por si les sale mejor ese enlace que el de Teams, ¿verdad? Sí, sería mejor. Bien, entonces de mi parte eso sería todo. Gracias por la asistencia y cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer tanto en el chat, en el grupo o de manera personal y con gusto se las voy a estar respondiendo. Ok, está bien. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ustedes pasen feliz noche. Bendiciones, feliz noche.